a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios les hizo. Habla de la salvación, claro que sí, habla de la salvación, pero habla de que también las mujeres ahora somos salvas y somos parte del pueblo de Dios. Ya no necesitamos los rituales del Antiguo Testamento para ser parte de un pueblo. Somos parte del pueblo de Dios y al ser parte del pueblo de Dios tenemos las mismas responsabilidades, los mismos derechos y privilegios de la comunión de los santos. Por lo tanto, si la gracia de Dios, por su soberanía, nos ha llamado a servirle, ¿por qué no aceptar este llamado? ¿Por qué el apóstol Pablo no ordenó a las mujeres como a los hombres en las iglesias que fundaba? ¿Una vez me la podría leer, por favor? ¿Por qué el apóstol Pablo no ordenó a las mujeres como a los hombres en las iglesias que fundaba? Fíjense qué pregunta interesante, porque desde ayer han estado hablando de la ordenación en el Nuevo Testamento y si ustedes han estudiado bien, no hay ordenación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. No hay ordenación, hay imposición de manos, que es la bendición, el envío. Pero la ordenación como rito, como ritual, como parte de las funciones eclesiásticas de la iglesia, surgió mucho después. El apóstol Pablo no ordenó ni a un hombre ni a una mujer. Solamente se impusieron las manos sobre algunos como una bendición. Oramos por ti, que Dios te acompañe en tu ministerio. Pero no era un rito como ordenación, no existe en el Nuevo Testamento. Usando la analogía del cuerpo, se establece que somos uno. Sin embargo, todos somos distintos en función del miembro o parte del cuerpo que somos. Usted dijo, como afirma la Escritura, Cristo es la cabeza. Esto nos hace inferior, subordinados a Cristo. ¿Cómo interpreta el hecho que Cristo es cabeza de la iglesia y el varón cabeza de la mujer? Sin embargo, son uno. ¿Esto las hace inferiores o es cuestión de roles? Yo creo que no quedó clara la explicación que di del término kefalé, cabeza. En ningún momento kefalé quiere decir autoridad e insisten en las preguntas autoridad, autoridad. Solamente en el griego profano significa autoridad. En el griego bíblico significa dar la vida, origen, manantial de vida, ¿sí? Entonces, me preocupa, les voy a decir por qué. Porque la herejía del arrianismo del siglo IV manifestaba darle a cabeza el sentido de autoridad. Hay que tener cuidado con las herejías, hermanos. Esto lo encontramos en el manual de la historia de la iglesia, de las doctrinas de la iglesia. Llevaron historia de las doctrinas de la iglesia en el seminario, ¿verdad, hermanos? Entonces hay que tener cuidado. El arrianismo tomaba kefalé como autoridad. No es así. En el sentido del Nuevo Testamento es kefalé, es Cristo. Claro que Cristo es la cabeza, pero no como una autoridad al cual hay que subordinársele, ni el varón es un cabeza como autoridad al cual hay que subordinársele. Es manantial de vida. Por eso dice Efesios 5, Cristo, el cual dio la vida por la iglesia hasta el grado de entregarse por ella. Entonces, así es kefalé. Claro que Cristo es la cabeza de la iglesia. Claro que nos sometemos a Él por autoridad. Pero el sentido bíblico es manantial de vida. Cristo dio su vida por mí, Él es mi cabeza. Cristo dio su vida por mí, Él me cuidó. Y sigue Efesios 5, hasta hacerse una iglesia santa, sin arruga, sin mancha, hermoseándonos. Así nos hizo Cristo, nos limpió. En ese sentido, Cristo es la cabeza. El sentido de autoridad, si queremos ser arrianos, pues respetamos el punto de vista de cada quien y sus ideologías y sus herejías, pero entonces ya no somos presbiterianos ni reformados. Usted dijo que no hay que excluir a nadie. Mi pregunta es, ¿a nadie? A nadie que sea parte del cuerpo de Cristo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, hermanos. Explique, si las mujeres fueron apóstolas, ¿por qué en 1 Corintios 15:5 y otros se menciona a los 12? El número 12 se ha utilizado en el Nuevo Testamento con el sentido de darle el uso metafórico de la numerología.
El 12, por eso hacen tanto énfasis, el 12, el 12, el 12, el pueblo de Dios. Pero no por eso Jesús no tuvo discípulas. Volvamos a Lucas 3. Hubo discípulas, por supuesto. Había más de 12, por supuesto. Había más de 12 discípulos, por supuesto. Pero se menciona solamente el 12 para hacer uso metafórico de lo que significa en la numerología el número 12, que es la totalidad del pueblo de Dios.